Hay algo muy importante en la experiencia de Ulrich y es lo que lo hace significativa, porque venimos de unos días en el que lo que se ha visibilizado y retomado es la importancia, la necesidad y la vitalidad de los procesos colectivos y de lo que se ha hecho, lo que se ha logrado y lo que se puede hacer. Y es porque la acción de Ulrich fue absolutamente solitaria. Dice Colbe Preciado, Ulrich no hace esta afirmación como científico, refiriéndose a todo esto que les he venido planteando, sino en primera persona. No dice hay uranistas, sino yo soy uranista. Y lo afirma en latín el 28 de agosto de 1867, después de haber sido condenado a prisión y de que sus libros hayan sido prohibidos frente a un congreso de 500 juristas, frente a los miembros del Parlamento alemán y a un príncipe bávaro, un público ideal para esa suerte de confesiones. Hasta entonces, Ulrich se había ocultado tras el seudónimo Numa Numantius, pero ese día habla en su propio nombre. Se atreve a ensuciar definitivamente el apellido de su padre. En su diario, Ulrich confiesa estar aterrado, haber pensado pocos instantes antes de salir al escenario de la gran sala del Teatro del Odeón en Múnich en escapar y en no volver nunca. Lo que Ulrich hace es entonces, al sentir que lo que se está realizando atenta contra su experiencia, no contra su pensamiento, no contra su teoría, sino contra su sentir, ve la necesidad de poner eso en palabras. Lo hace y se convierte así en alguien que nombra el sentir de una manera distinta públicamente en una sociedad que no lo estaba esperando. Los escritos que tenemos de Ulrich, los fragmentos de sus cartas a sus familiares, pero también en su investigación sobre el amor entre hombres y también su intervención ante los abogados allí en Alemania, son de la década del 60, ¿sí? Pero sus textos, sus palabras nos hacen referencia a cómo esto que está haciendo ya en la década del 60 se debe a unos primeros planteamientos que hizo en la década de 1850 y que no habían sido tan claros o que habían sido utilizados muchos en su contra y que precisamente son los que lo fueron aislando un poco de ese mundo del derecho en el que se movía por haber hablado de sí mismo y de su sexualidad. Y dentro de estos textos hay uno que es muy bello, que es el que más me gusta, y que es una carta a su hermana el 22 de septiembre de 1862. Dice en un apartado de esta carta Ulrich que leyendo sus palabras o escuchando sus palabras nos podríamos imaginar qué es lo que le estaba diciendo la hermana y que por eso le respondía así y que es una carta que en algunos momentos se hace más contundente. Con gran amor me exhortas a tomar ahora la decisión de cambiar. Concedes que el cambio podría ser muy difícil, pero que Dios ayudará. Eso suena muy bien y estaría también perfectamente dicho si mi tendencia fuera un hábito adquirido o una desviación de mi naturaleza innata. Pero, querida hermana, amar incluso a la más bella entre todas las mujeres me es absolutamente imposible. Y esto sencillamente porque ninguna mujer me inspira siquiera un rastro de deseo amoroso y ningún ser humano puede inspirarse a sí mismo amor hacia determinadas personas o sexos mediante la propia fuerza de voluntad. Esto ha sido así siempre en mi caso. Entonces, imaginemos a la hermana de Ulrich diciéndole que por voluntad cambie su orientación sexual, el deseo hacia los uranios como él. Pero él claramente le dice, no es un asunto de voluntad. Y lo va a insistir y lo va a insistir y lo va a insistir que es un asunto innato, que además que le surgió en la pubertad, que no fue influido por nadie, porque entonces insiste, todo el tiempo se nos está insistiendo en que seamos dionios, en que miremos mujeres. Nunca nadie
nos ha estimulado a que miremos hombres. Es un asunto innato, dice Ulrich. Hay algo muy importante en este planteamiento de Ulrich a su hermana, que no quiero dejar pasar de largo y que insisto siempre, y es, él va a estar insistiendo mucho en que no hay un rechazo hacia las mujeres, ¿sí? Solo que no le interesa que se le ubique en esa relación desde lo erótico y lo sexual y lo amoroso, ¿sí? Que hay terror, y él habla de terror al pensarse en establecer un tipo de relación así con las mujeres, pero también se refiere a cómo han sido sus relaciones con ellas, cómo se divierten, cómo la pasan bien, cómo tienen sus encuentros con sus amigas, con sus hermanas, y que es algo muy distinto a pensarse ya en ese vínculo erótico, sexual y amoroso. Y además dice algo también muy bello para su hermana y los que son como ella, y dice, porque es que puede que no encaje en vuestro sistema previo. Y es que ese sistema dicotómico heterosexual era previo, estaba establecido, o más bien, se estaba estableciendo con todos estos acontecimientos de los que hace parte Ulrich, y él reconoce que hay ese sistema previo, ese orden dicotómico de los dos cuerpos opuestos para la reproducción. Hay un planteamiento de Ulrich que me resuena hoy de manera muy especial, de manera muy importante, que hay que tomar con cuidado y con profundidad para no sacar una frase de contexto simplemente y ponerla a rodar como si fuera una afirmación tajante. Tiene mucho de fondo, pero lo quiero dejar aquí planteado y es lo siguiente. Dice todavía en la carta a su hermana del 22 de septiembre de 1862. No somos hombres en sentido usual. Esto lo he explicado sobre todo en ese escrito, uno al que está haciendo referencia en su carta. Y si no somos hombres en sentido usual, tampoco tenéis derecho a imponernos la pauta de los hombres usuales. Esta pauta no nos concierne, igual que no vale la pauta del hombre para la mujer. Formamos un tercer sexo. Me sirve y me interesa y quiero hacer énfasis es en la posibilidad de pensar en esas terceras posibilidades, frente a la dicotomía, frente al dimorfismo, frente a todas esas, ese mundo donde nos pone a escoger solo entre dos posibilidades, siempre preguntarnos por las terceras posibilidades. Pero cuando dice no somos hombres en sentido usual. Y es que eso lo quiero conectar de manera atrevida también, si no nos atrevemos, entonces, ¿para qué? Con el planteamiento de Monique Wittig, ya en la segunda parte del siglo XX, cuando nos habla de su máxima, la lesbiana no es mujer. Con cuidado, recuerden, porque hay detrás todo un planteamiento a partir de la construcción que se ha hecho desde el androcentrismo de lo que es la mujer para poder decir entonces la lesbiana no se construye desde ahí, por lo tanto la lesbiana no es mujer. Entonces Ulrich nos dice no somos hombres, Monique Wittig nos dice la lesbiana no es mujer, y hoy quienes desde el feminismo travesti desde las teorías que hablan del ser travesti también nos dicen eh, ni hombre ni mujer travesti. Traigo Sí, estas tres posibilidades para pensar el cómo deshacer esas figuras del hombre y de la mujer, porque somos más que eso. Somos más que dos figuras exhaustivas que no permiten la posibilidad de otras formas y que esas otras formas entonces han sido violentadas, discriminadas, asesinadas y borradas, porque no nos parecemos, a, como dice Ulrich, a ese sistema previo que ustedes tienen ya establecido, porque no encajamos allí.